Vamos a ver cómo se determina, ¿verdad? Cómo utilizar este tipo de dispositivos para determinar la desalineación en una máquina. Vamos a ver el mantenimiento también que vamos a ver nosotros va a ser el análisis de vibraciones. Entonces vamos a buscar el análisis de vibraciones. Permítame tantito. Bueno, vamos a ver nuevamente. Ahora vamos a ver el mantenimiento predictivo, que es el análisis de vibraciones. ¿Qué es y para qué sirve, ¿no? Pero creo que va a ser importante que ustedes vayan retroalimentando si van entendiendo, porque en ocasiones no están presentes o no están atentos y no van o se van de la clase, no sé. Vamos a presentar. Bueno, ahora vamos a ver el mantenimiento predictivo. Que consiste en el análisis de vibraciones. Vamos a definir qué es el análisis de vibraciones. El análisis de vibraciones es una técnica de mantenimiento predictivo que consiste en medir
las características principales de las vibraciones que generan las máquinas rotativas al estar funcionando. Entonces, la técnica de mantenimiento predictivo de análisis de vibraciones es una técnica de mantenimiento predictivo que consiste en medir las características principales de las vibraciones que generan las máquinas rotativas al estar funcionando, mediante esta técnica estas características de las vibraciones me permiten determinar si una máquina está fallando al medir la amplitud de la vibración. Y me permite diagnosticar la causa de la falla. Me permiten diagnosticar la causa de la falla por medio de la frecuencia de la vibración y las posiciones donde la vibración está severa. Bueno, la explicación del análisis de vibraciones. El análisis de vibraciones es una técnica de mantenimiento predictivo que utiliza un medidor especial para medir las características de una vibración. Ahorita vamos a ver cuáles son las características de una vibración. En base a la medición de las características de la vibración, me permite, número uno, determinar si la vibración está dentro de los rangos normales de una máquina, o número dos, si las vibraciones están fuera de rango de la normalidad de una máquina. Es decir, por medio de la medición de las vibraciones yo puedo determinar si una máquina está fallando porque sus vibraciones están más altas de lo que deben de estar. Y también me va a permitir, aparte de determinar si las vibraciones están altas en la máquina, me va a permitir, midiendo ciertas características de la vibración, cuál es la causa de falla de la máquina. Pero las máquinas que yo analice por medio de esta técnica tienen que ser máquinas rotativas. En esta técnica no me va a permitir diagnosticar fallas eléctricas como en el caso de la termografía o en el caso del ultrasonido. En el caso del análisis de vibraciones, únicamente voy a poder determinar maquinaria que está girando, maquinaria rotativa. ¿En dónde se utiliza esta tecnología para medir vibración, para determinar las fallas de las vibraciones? En maquinaria como por ejemplo turbinas de vapor, turbinas de gas, molinos, peletizadoras, sopladores, ¿verdad? Maquinaria rotativa
que existe dentro de la industria, ¿va? Maquinaria rotativa. Voy a poder analizar. Es una técnica que utiliza un equipo especial llamado medidor de vibraciones. Entonces utiliza un medidor de vibraciones para determinar las características de una vibración. Entonces, ¿cómo puedo yo representar una vibración? Vamos a ver cómo puedo representar una vibración de una máquina. Entonces, vamos a utilizar la pizarra para ver cómo puedo representar la vibración de una máquina. Bueno, antes de representar la vibración de la máquina, dice que es una técnica de mantenimiento predictivo que me va a permitir diagnosticar fallas en maquinaria rotativa. Va a permitir determinar si la máquina tiene una vibración severa, quiere decir que la máquina tiene alguna falla. ¿Cómo podemos saber si la máquina, si la vibración de la máquina es severa? Tenemos que utilizar tablas para determinar si la vibración de una máquina es severa o la vibración de una máquina está dentro de los rangos normales. El fabricante también de la máquina, el manual de la máquina, también me puede dar estos parámetros para saber si la vibración es alta o es baja, ¿va? Pero principalmente esta técnica consiste en medir las vibraciones y determinar si existe alguna falla en la máquina con las características de esa vibración. ¿Qué fallas me va a permitir encontrar el análisis de vibraciones? Me va a permitir encontrar desbalanceos. Desbalanceos en máquinas en rotores, ¿va? Desbalanceos en rotores. ¿Qué es un desbalanceo? Para entender esta falla en maquinaria rotativa, Óscar Ulises García. ¿Sí se encuentra con nosotros Óscar Ulises? Sí, profe. ¿Sí tienes una idea de qué es un desbalanceo en una máquina? No un desbalanceo eléctrico, ¿eh? Porque también hay desbalanceos de fases en la electricidad, sino un desbalanceo mecánico en una máquina. ¿En qué consiste? Que esté desalineada alguna pieza. En alguna desalineación en algunas piezas. No, desalineada es una cosa. O sea, si tú tienes una desalineación, esa es una cosa. El desbalanceo es otra cosa. Yo, profe. A ver. Cuando un componente de la maquinaria no coincide con el de la rotación. Ajá. ¿No coincide con qué? Con el con su centro de rotación. Ajá. Bueno, Por lo cual se empieza a aumentar. Ajá. Muy bien. Por lo cual empieza a aumentar las vibraciones dentro de la máquina. Ok, miren, un desbalanceo. Yo tengo un rotor. Vamos a poner aquí un rotor. Ahorita vamos a ver que la desalineación es diferente al desbalance, ¿verdad? El desbalanceo. Pongan mucha atención en los conceptos, porque esto nos va a ayudar a diagnosticar fallas y nos va a ayudar a saber qué tipo de falla tenemos en la máquina presente de acuerdo a las vibraciones. Entonces, yo tengo un ventilador. Estoy moviendo un ventilador por medio de un motor, ¿no? Vamos a poner aquí una chumacera. Vamos a poner un rotor emboladizo. Aquí va a tener sus dos chumaceras. El rotor emboladizo. Y va a estar acoplado a un motor eléctrico.
un motor eléctrico. Ponerle una base. Este tipo de máquinas de acoplamientos se encuentran, por ejemplo, en harineras, en ingenios azucareros, en plantas cementeras, donde utilizan mucho maquinaria rotativa para sus procesos. Entonces, este es un motor eléctrico. Y este es un soplante o un ventilador que está acoplado a este motor, ¿verdad? Por medio de un acoplamiento directo. Vamos a poner aquí las chumaceras, que son los apoyos de la máquina, ¿verdad? Están en una cimentación, está el motor y el rotor está en voladizo, ¿verdad? Entonces, si está moviendo harina o está moviendo algún producto, aquí se le va a ir acumulando cierta masa, ¿verdad? O de repente va a perder algún álave y se va a desequilibrar la masa. Este ventilador o este rotor se supone que está perfectamente circular, ¿verdad? Y como decía su compañero, el centro de gravedad, el centro de rotación va a estar exactamente a la mitad del rotor, ¿verdad? Ahí va a estar su centro de gravedad. Y su eje también y su centro de gravedad va a estar coincidiendo, ¿no? El eje de rotación va a estar coincidiendo con su centro de gravedad. Pero ¿qué pasa si pierde un álave, por ejemplo? Si pierde un álave, aquí va a haber menos masa. Y entonces el centro de gravedad se va a recorrer hacia donde hay más masa. Y entonces el eje de rotación va a estar en el centro, pero su centro de gravedad va a estar recorrido de su eje de rotación. Entonces cuando está girando va a estar cabeceando y va a estar generando vibraciones en esta chumacera y en esta, bueno, tal vez en esta un poco, pero más en esta chumacera, ¿verdad? Va a estar generando vibraciones porque la masa ya no es la misma alrededor de toda la circunferencia. Para que un rotor esté balanceado, la masa debe estar perfectamente repartida a lo largo de toda la circunferencia, ¿verdad? Por ejemplo, en un rotor de un motor eléctrico, los rotores de los motores eléctricos son rotores macizos, ¿verdad? Y tienen repartida su masa en todo el rotor, ¿verdad? Alrededor, así como está aquí alrededor, tienen repartida toda su masa. Si por alguna causa estos rotores se llegan a perder masa o llegan a romperse algún pedazo del rotor, ¿verdad? Se genera un desbalanceo. A esta condición le llamamos desbalanceo. Cuando existe mayor cantidad de masa en una parte del rotor que en otra. Entonces se dice que el rotor está desbalanceado. Normalmente cuando se fabrica un rotor de cualquier índole, para cualquier máquina, el rotor de fábrica debe venir balanceado. Aunque el proceso de maquinado sea muy exacto, no siempre está balanceado el rotor, sino que en la misma planta los balancean cuando van a salir al mercado, ¿eh? El rotor de un motor, la flecha de alguna máquina, un molino, el ventilador de un proceso industrial. Todos los rotores de las máquinas deben venir balanceados de fábrica.
Entonces los tienen que balancear para que no exista una mayor cantidad de masa en un lado del rotor que en otro, ¿va? Debe estar perfectamente distribuida, toda la masa del rotor debe estar perfectamente distribuida en su circunferencia. Si hay más masa en algún punto que en otro, va a estar desbalanceado porque su centro de gravedad se va a recorrer con respecto al eje del motor. Entonces, como va a recorrerse el centro de gravedad, cuando va a estar girando, va a estar moviéndose o cabeceando este rotor, ¿verdad?, hacia donde haya más masa. Esto va a provocar que en esta chumacera se eleven las vibraciones y haya un aumento en las vibraciones, y por lo tanto se puede llegar a dañar. Si el rotor está severamente desbalanceado, se va a dañar la chumacera, ¿va?, por exceso de vibraciones. Entonces, al medir las vibraciones, nosotros podemos diagnosticar que existe un desbalanceo en la máquina rotativa. Pero, como decía su compañero, la definición de desbalance es cuando el eje de rotación no coincide con el centro de gravedad de la masa del rotor, ¿va? Entonces, es una falla que se presenta muy comúnmente en el análisis de vibraciones y que debemos de corregir también por medio del análisis de vibraciones. Pero más adelante vamos a ver cómo diagnosticar esta falla. Ahorita nada más estamos viendo qué fallas podemos encontrar en maquinaria rotativa. La otra falla que podemos encontrar por medio del análisis de vibraciones es la desalineación. Ahora sí, el compañero que decía la desalineación. ¿En qué consiste la desalineación? ¿Quién era el compañero que me habló de las... Creo que es Óscar Ulises? ¿Óscar Ulises? ¿Sí me escuchas, Óscar? Sí, profe, pero a mí me preguntó que si tenía la idea de que era desalineación. No digo desbalance. Ajá. Y me que dije que no. Pero tú me hablaste de la desalineación, ¿no?, en lugar del desbalance. Ahora, ajá, ¿qué es la desalineación entonces? ¿Para ti qué es la desalineación? La desalineación es cuando unas piezas no se encuentran en perfecto estado, en perfecta alineación. Entonces esto puede provocar una falla mecánica, una rotura. Y pues ya el desbalance es cuando se encuentra bien proporcionada la masa de cierta pieza, y esto puede provocar daños en la máquina. Ajá. Óscar de Luna. Bueno, es que la definición de desalineación, bueno, ¿qué entiendes? Óscar de Luna, buenos días. Gracias, Óscar. Buenos días. ¿Para ti qué es la desalineación de una máquina? Bueno, por decirlo así, entiendo que eso se refiere a cuando una máquina, por X motivo, por vibración, a una pieza se le llega a mover y pues ya no coincide en el lugar donde debe de estar. Pero bueno, ok, está bien. Cuando tenemos una desalineación, bueno, ya vimos que el desbalance es cuando la masa no está repartida uniformemente. Bueno, en términos coloquiales. En términos técnicos, más adelante cuando veamos esa falla, vamos a estudiar más a fondo cuál es la definición técnica, ¿va? La definición ya técnica de desbalance. Pero el concepto de desbalance es cuando la masa no está uniformemente distribuida en toda la circunferencia del rotor. Y la desalineación, yo voy a acoplar, por ejemplo, un motor eléctrico con una bomba. Es un ejemplo de desalineación, ¿verdad? Yo voy a acoplar un motor eléctrico. Vamos a poner una base. Lo voy a acoplar por medio de acoplamiento directo con una bomba centrífuga.
o voy a acoplar un motor con un compresor o con algún otro tipo de máquina, ¿no? Pero en este caso vamos a poner un ejemplo del acoplamiento de una bomba con un motor eléctrico. Aquí voy a acoplar la bomba por medio de tubería, ¿verdad? Y sería la succión de la bomba y aquí estaría la descarga de la bomba, ¿verdad? Aquí va a salir el fluido y cuando yo voy a acoplar dos máquinas, por ejemplo el motor eléctrico con la bomba, la línea de el eje del motor, el motor tiene un rotor, ¿verdad? Un eje, y la bomba tiene otro rotor, otro eje. Entonces, si el motor está más arriba que la bomba, el eje del motor va a estar causando este efecto. El motor va a estar más arriba que la bomba. Entonces, así estaría exagerado la desalineación, pero cuando el eje del motor está más arriba que el eje de la bomba, aquí tenemos una desalineación paralela. Y esta desalineación paralela, como decían algunos de sus compañeros, va a provocar vibraciones altas en la maquinaria, al medir las vibraciones. Pero la desalineación es cuando un eje que se va a acoplar con otro eje de otra máquina. Tenemos la máquina motriz y la máquina conducida, ¿verdad? La máquina que va a mover. El motor eléctrico va a mover a una bomba, ¿verdad? Entonces, si están desalineados, es decir, si el eje del motor está más arriba que el eje de la bomba, esta es una condición en donde decimos que está desalineada esta máquina, ¿verdad? Porque los ejes no son colineales o no están en la misma línea de acción, sino que un eje está más arriba que otro. O si el eje del motor está más abajo y el eje de la bomba está más arriba, también está desalineado, ¿ah? O esta es la desalineación paralela. Más adelante vamos a ver toda esta falla bien, cómo diagnosticarla con análisis de vibraciones, pero estamos viendo qué fallas podemos encontrar por medio del análisis de vibraciones. Entonces, la desalineación, ya sea paralela o ya sea angular, la podemos diagnosticar por medio del análisis de vibraciones. Pero cuando tenemos que un eje está más arriba que otro, tenemos una desalineación paralela. Y cuando un eje está más inclinado que otro, tenemos una desalineación angular o axial, ¿verdad? Por ejemplo, este eje del motor puede que sí esté bien el ángulo esté recto, pero la bomba esté un poquito inclinada hacia adelante. Entonces, aquí tenemos una desalineación ya no paralela, sino angular o axial. Entonces, cuando dos ejes que se van a acoplar no tienen la misma línea o no son colineales, se dice que están desalineados. Entonces, podemos tener dos tipos de desalineaciones: la desalineación angular y la desalineación paralela. La desalineación paralela es cuando un eje está más arriba que otro, o están en escalón, ¿verdad? Se puede decir que uno está más arriba que el otro. Puede ser que este esté más arriba que este, o al revés, este esté más arriba que este, pero sí están paralelos, pero no están en la misma línea, están desalineados. O cuando un eje tiene cierta inclinación, o ambos tienen cierta inclinación con respecto al eje horizontal,
tenemos una desalineación angular. Entonces, vean ustedes que no es lo mismo desalineación que desbalanceo, ¿ah? El desbalanceo es cuando la masa no está uniformemente distribuida alrededor de todo el rotor. Ese es el desbalanceo. Un ejemplo de desbalanceo, por ejemplo, cuando vemos los juegos mecánicos, la rueda de la fortuna, ¿va? Si hay personas en un lado de la rueda, hay más masa en esa posición y los otros asientos están vacíos, vamos a tener un desbalanceo en la rueda de la fortuna porque va a haber mayor masa en un asiento que en los demás. Sin embargo, cuando van subiendo a la gente, los van equilibrando, los van balanceando, ¿va? Van metiendo personas en un asiento y luego 180 grados meten las siguientes personas para que vaya balanceándose la rueda. O sea, la van balanceando con respecto a la masa, ¿va? Entonces, este es un claro caso de desbalance, ¿va? Cuando tenemos unas personas en un asiento y del otro lado 180 grados no hay nadie. Entonces hay más masa de un lado de la rueda que en otro. Entonces se modifica su centro de gravedad. Sin embargo, la desalineación es cuando los ejes que se van a acoplar de dos máquinas no coinciden sus ejes, no son colineales los dos ejes. Uno puede estar más arriba que otro o uno puede estar más inclinado que otro. Entonces tenemos dos tipos de desalineación. Desalineación paralela y la desalineación angular. Bien, entonces ¿alguna chica? Diana Abigail, buenos días. Buenos días, Diana. Sí, profe, buenos días. ¿Sí se entiende la diferencia que hay entre una desalineación y un desbalanceo de una máquina? Sí, profe, sí pude entenderlo. ¿Sí me lo podrías repetir o con tus palabras? ¿Cuándo es un desbalanceo y cuándo es una desalineación? Pues una desalineación es cuando el motor, por así como usted lo había dicho, y la bomba están en diferentes posiciones. Ajá. Y ahí se me fue. Un desbalanceo, pues es cuando, ¿cómo le diré? Ay, se me fue la palabra, profe. Bueno, en un rotor tenemos la masa uniformemente distribuida cuando está balanceado, ¿ah? Y cuando la masa no está uniformemente distribuida en toda la circunferencia. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces, ahora, ¿qué otra falla podemos encontrar por medio del análisis de vibraciones? Ya vimos desbalanceos en rotores, desalineación en acoplamientos, ¿verdad? Y también vamos a ver que podemos diagnosticar por medio del análisis de vibraciones rodamientos dañados. Bueno, ahí no necesita explicación, ¿verdad? Porque, bueno, recordemos que todas las máquinas trabajan sobre rodamientos. Por ejemplo, el eje de este motor tiene un rodamiento en el lado libre del motor y tiene un rodamiento en el lado acople. Y la bomba tiene un rodamiento en el lado acople también y tiene un rodamiento en el lado del impulsor, ¿verdad? Aquí hay 4 rodamientos en esta máquina, por ejemplo. Entonces, por medio de las vibraciones, nosotros vamos a poder diagnosticar si este rodamiento tiene un daño. Pero no tan solo si el rodamiento tiene un daño, el rodamiento está fallando. También vamos a poder diagnosticar cuál de los componentes del rodamiento está dañado. ¿Sí? Vamos a poder diagnosticar por medio de las vibraciones cuál de estos elementos del rodamiento está fallando. Fernando Alonso, buenos días. Fernando Alonso. Buenos días, profe.
¿Cuáles son los componentes de un rodamiento? Los componentes son las pistas, Ajá. los elementos rodantes o bolas y la jaula. Ok. Los componentes de un rodamiento, como dice su compañero, son la pista interior, la pista exterior, los elementos rodantes, que no necesariamente tienen que ser bolas, ¿verdad? Pueden ser rodillos, pueden ser agujas, ¿verdad? Pero bueno, entonces, un rodamiento está compuesto por 3 elementos básicamente, ¿verdad? Y tenemos la pista exterior. Vamos a ver una especie de corte de un rodamiento, ¿no? La pista exterior, vamos a ver uno de rodillos, por ejemplo. La pista exterior, la pista interior. Bueno, vamos a ver el rodamiento, el dibujo del rodamiento. Aquí tendría el rodillo. Y aquí sería la pista interior, la que va unida con el eje, ¿verdad? Y la pista exterior es la que va unida con la tapa o dependiendo de la aplicación, ¿verdad? Pero tenemos una pista interior, una pista exterior, un elemento rodante que pueden ser rodillos o bolas, y y la jaula. La jaula es el elemento encargado de mantener los rodillos o las bolas en su posición, ¿verdad? Entonces, con el análisis de vibraciones nosotros vamos a poder diagnosticar si está fallando el rodamiento primero, ¿ah? Y después diagnosticar si lo que se dañó fue la pista exterior, lo que se dañó fue el elemento rodante, o lo que se dañó fue la pista interior, con las frecuencias de la vibración. El elemento rodante normalmente son 2 tipos, ¿no? Y la pista exterior. O lo que se dañó fue la jaula, ¿verdad? La jaula es la que mantiene unidos a los elementos del rodamiento. En este caso, por ejemplo, en el de rodillos, en ocasiones no lleva jaula, pero los rodamientos de bolas, por ejemplo, sí llevan algunas jaulas para mantener separados los elementos rodantes. Elías Isaías Cuatzo, buenos días. Sí, profe, buenos días. ¿Cuáles son los tipos de rodamiento que conoces? ¿Qué tipos de rodamientos conoces? Pues... ¿O no conoces diferentes tipos de rodamientos de máquinas? Así exactamente, no, muy bien. Pero, ¿no has visto, por ejemplo, rodamientos rígidos de bolas? Rodamientos de bolas de contacto angular. Rodamiento de bolas a rótula. O rodamiento de rodillos cilíndricos. Rodamientos de rodillos cónicos. Rodamientos de rodillos a rótula. Bueno, hay diferentes tipos de rodamientos que existen para diferentes aplicaciones, ¿no?
Más adelante, cuando veamos fallas en rodamientos por medio del análisis de vibraciones, vamos a identificar los diferentes tipos de rodamientos. Ahorita lo que estamos viendo es nada más qué fallas podemos encontrar por medio del análisis de vibraciones. Ya vimos desbalanceos de rotores, ya vimos desalineaciones, ya vimos rodamientos dañados y también podemos diagnosticar fallas de solturas mecánicas. Solturas mecánicas. Es una soltura mecánica. Nosotros, por ejemplo, en el ejemplo que habíamos puesto de la sujeción del motor con la bomba, en la base de del motor debe estar bien sujeto, ¿ah? Entonces ahí tenemos un tipo de sujeción, o si no está bien sujeto, bien atornillada el motor con la base, o la bomba también debe estar bien atornillada y bien sujeta, la bomba en su base, ¿va? Y el motor en su base. Si no está bien sujeta, hay una soltura mecánica en los elementos de la máquina. Y esa soltura mecánica también me va a producir el aumento en las vibraciones. Entonces, la soltura mecánica va a provocar que haya ciertos fallos en la máquina, que esté vibrando demasiado y provocando desgastes, y entonces voy a tener un problema dentro o en la maquinaria, ¿va? Porque no está bien sujeta. A esa falla se le llama soltura mecánica, pero no necesariamente tiene que ser la sujeción en la base. Puede ser la sujeción en la base, pero también en algunas ocasiones la soltura mecánica es en el interior de los alojamientos. Entonces tenemos, por ejemplo, el rodamiento que tiene un eje. El rodamiento entra en el eje con cierto apriete, ¿va? No sé si ustedes conozcan un poquito de el ajuste que debe llevar el eje en la pista interior del rodamiento. ¿Cómo se determinan los ajustes que debe llevar un motor X o una máquina X en su eje? ¿Sí saben qué son los ajustes? ¿O tienen una idea de qué son los ajustes? Alondra Ramos, buenos días. Alondra. Buenos días, profe. ¿Qué son para ti los ajustes en las máquinas? Bueno, yo diría que es la forma en que unas piezas de la máquina se acoplan entre sí mismas. Bueno, en la máquina. Exactamente, sí, gracias. El ajuste es la forma en que se acoplan un elemento de una máquina con otro, ¿va? Entonces el eje del rotor se va a introducir en el agujero del rodamiento. Si este ajuste no es el correcto, por ejemplo, que quede muy suelto el eje con respecto al agujero del rodamiento, si el agujero es más grande que el eje, ¿verdad? Va a haber un juego ahí. Y esa es una soltura mecánica también. Pero es una soltura mecánica diferente a la soltura mecánica de la base, ¿verdad? De la base del motor y de la base de la bomba. Sino que aquí, por ejemplo, es una soltura mecánica interna entre la flecha y el agujero del rodamiento. Entonces ahí ya tenemos otro tipo de soltura, ¿no? Entonces, con el análisis de vibraciones yo voy a poder determinar las solturas mecánicas, tanto en la base, en las bases de los motores o de las máquinas, como en los ajustes que lleva el ensamble de la máquina. Ahí voy a poder determinar las solturas mecánicas. Bien, esa es otra de las fallas que podemos diagnosticar por medio del análisis de vibraciones. Otra
otra falla que podemos diagnosticar, ¿verdad? En el análisis de vibraciones son los engranes dañados. Cuando yo tengo una caja de transmisión, engranes dañados. En algunas ocasiones el acoplamiento del motor con el otro equipo no es directo, sino que hay una caja de engranajes que va a acoplar para reducir la velocidad, ¿no? Aunque ahora ya se ha sustituido mucho esta parte de utilizar engranes para reducir la velocidad, porque aparecieron los variadores de frecuencia, ¿no? Con los variadores de frecuencia yo voy a poder reducir la velocidad. Por ejemplo, si aquí en este motor tengo 1850 revoluciones por minuto, ¿ah? Pero mi bomba trabaja a 800 revoluciones. Es su eficiencia máxima, 800 revoluciones. Yo no voy a acoplar directamente el motor con la bomba, sino que voy a poner un tren de engranes, ¿eh? Una caja de engranes, para reducir la velocidad de 1850 a 800, ¿eh? Revoluciones. Entonces ya voy a estar reduciendo la velocidad por medio de engranes. Cuando estos engranes se van dañando, van produciendo ciertas vibraciones que yo puedo diagnosticar por medio del análisis de vibraciones. Les comentaba que anteriormente todas las máquinas industriales tenían reductores de velocidad, de engranes, ¿verdad? Para reducir la velocidad del motor a la bomba. Ahora ya con la utilización de los variadores de frecuencia, ya puedo bajar la velocidad del motor a la bomba por medio de estos equipos electrónicos. Y ya no se utilizan tanto estos reductores de velocidad. Sin embargo, con el análisis de vibraciones yo puedo encontrar engranes dañados, ¿verdad? También con el análisis de vibraciones yo puedo encontrar cavitación en bombas. Cavitación en sistemas, en bombas, ¿verdad? Es un fenómeno que se presenta cuando se está bombeando algún producto. Aquí está el impulsor de la bomba, ¿va? Y está la corriente del fluido, está generando burbujas y explosiones en los equipos y está generando vibraciones. Entonces yo puedo saber si esta bomba está cavitando. Si hay cavitación, con el aumento de las vibraciones voy a diagnosticar la cavitación en bombas, ¿verdad? También otra de las fallas que podemos diagnosticar por medio del análisis de vibraciones son fallas eléctricas en motores nada más y en generadores, porque son rotativas, ¿verdad? Y generadores, en motores y generadores. Con el aumento de las vibraciones a ciertas frecuencias, yo voy a diagnosticar fallas en motores y generadores, nada más. No puedo encontrar fallas eléctricas en contactores, no puedo encontrar fallas eléctricas en tableros eléctricos porque no están rotando, no están girando, ¿eh? Para que yo pueda encontrar fallas en maquinaria industrial, necesito que las máquinas estén en movimiento, que estén girando, que estén moviéndose, ¿verdad? O que estén girando o que estén en movimiento alternativo también. Entonces, en un tablero eléctrico yo no podría encontrar fallas por medio de las vibraciones. Ahí tendría que ocupar otra técnica como la de la termografía. O también existen algunas otras tecnologías de diagnóstico eléctrico. Hay equipos para diagnosticar
frecuencias de la energía eléctrica, hay equipos para medir los voltajes, ¿no? Para medir también la potencia eléctrica. Tengo equipos eléctricos para medir la potencia activa, la potencia reactiva, la potencia aparente de los motores, pero eso ya correspondería al mantenimiento predictivo eléctrico. Ahorita lo que vamos a hablar es del mantenimiento predictivo mecánico, ¿ah? Y estas son las fallas que nosotros podemos encontrar por medio del análisis de vibraciones: desbalanceos en rotores, desalineaciones en maquinaria, rodamientos dañados, solturas mecánicas, engranes dañados, cavitación. Bueno, aquí dice gravitación, está mal, es cavitación en bombas. Cavitación en bombas, fallas eléctricas en motores y generadores. Esta última es interesante porque nosotros podemos encontrar cuando un motor eléctrico está fallando su estator o ya tiene un problema en el estator o en el rotor o en alguna conexión del motor por medio de las vibraciones que genera el motor cuando está funcionando, ¿eh? O la pérdida de alguna fase. Recuerden ustedes que el motor eléctrico trifásico tiene tres fases distribuidas a 120 grados cada fase, ¿verdad? Entonces nosotros con las vibraciones nos podemos dar cuenta si una de las fases no está proporcionando la energía, ¿va? O está desbalanceada las fases, ¿no? No están a 120 grados cada fase con respecto a la frecuencia, ¿va? Entonces, bueno, todas estas son las fallas que nosotros podemos encontrar por medio del análisis de vibraciones. Entonces podemos encontrar desbalanceo en rotores, desalineación, rodamientos dañados, solturas mecánicas, engranes dañados, cavitación en bombas, fallas eléctricas en motores y generadores. Hay que leer y aprender bien estas fallas que podemos diagnosticar por medio del análisis de vibraciones. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar un instrumento para medir estas vibraciones en estas máquinas, ¿sí? Nosotros, para poder medir las vibraciones en las máquinas, vamos a tener 3 posiciones en las que vamos a medir la vibración en una máquina. Vamos a definir las posiciones. Yo normalmente puedo medir las vibraciones en una máquina en donde están sus rodamientos, en sus apoyos. Es lo recomendable por los diferentes fabricantes de equipos de análisis de vibraciones, que yo ponga el sensor de vibraciones cercano al rodamiento. Por ejemplo, cercano al rodamiento del motor lado libre. Voy a poner el sensor de vibraciones cercano al rodamiento del motor lado cople. Voy a poner el sensor de vibraciones cercano al rodamiento que está en la bomba, por ejemplo, o el otro rodamiento, ¿va? Entonces, normalmente la medición de las vibraciones se hace lo más cerca posible del rodamiento. Lo más que te puedas acercar al rodamiento del motor es donde se van a hacer la toma de lecturas de las vibraciones. Ahora, ¿en qué posiciones se van a tomar las lecturas de las vibraciones? Si yo lo tomo en la posición paralela al rodamiento, perpendicular, perdón, al eje del motor o de la máquina, si yo lo tomo en esta dirección, voy a tomar la lectura de vibración vertical. Si yo tomo la lectura poniendo el sensor en esta dirección, yo voy a tomar las vibraciones horizontales.
Perdón, axiales. Una disculpa, aquí son axiales. Si yo la tomo en la dirección del eje, tomo las vibraciones en la dirección del eje, le voy a llamar dirección axial. Y si tomo las lecturas de vibración perpendiculares al eje, horizontales, aquí voy a tomar vibraciones horizontales. Entonces, en cada punto de medición de vibraciones, yo voy a tomar 3 lecturas, que son verticales, axiales y horizontales. Entonces, en cada punto de medición, aquí voy a tener, por ejemplo, en esta máquina, más puntos de medición porque tengo un reductor de velocidad que tiene más engranes, ¿verdad? Aquí, de este lado. Tiene varios engranes, entonces, varios rodamientos. Entonces, yo voy a tomar lecturas acá, en este punto, en la bomba, en 2 puntos, ¿verdad? Entonces, yo voy a determinar primero en qué puntos yo puedo medir las vibraciones en una máquina. En una máquina se van a medir las vibraciones en donde existan rodamientos, en donde existan apoyos en la máquina. Si estamos hablando de la máquina que tiene reductor de velocidad, como en este caso, voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos de medición, ¿verdad? Dependiendo del número de rodamientos que tenga la máquina, yo voy a tomar esos puntos de medición de vibraciones. Ahora, esos puntos de medición de vibraciones yo los voy a tomar, cada punto le voy a tomar 3 vibraciones. La vibración vertical, la vibración axial en la dirección del eje y la dirección horizontal que va a ser perpendicular al eje horizontal, ¿verdad? Entonces, la vibración horizontal, la vibración vertical y la vibración axial, yo las voy a tomar cambiando de posición el sensor que me toma las lecturas de vibración. Lo voy a poner en la posición vertical cuando tomo lecturas de vibración que están en la dirección de arriba hacia abajo, digamos, o de abajo hacia arriba, pero tomando la vertical, ¿verdad? Del motor. Como en este caso, si pongo el sensor en esta dirección, yo voy a tomar lecturas de vibraciones verticales. Si yo pongo el sensor en esta dirección, de la dirección paralela al eje de rotación, voy a tomar lecturas de vibración axiales, perdón. Y si yo lo tomo perpendiculares al motor, voy a tomar lecturas de vibración horizontales. Entonces, dentro del análisis de vibraciones, yo debo de determinar primero en dónde voy a tomar las vibraciones. Si les voy a tomar en los ejes, en qué rodamientos voy a tomar las vibraciones. Y luego, en qué posición voy a tomar las vibraciones. Existen 3 posiciones para la toma de las vibraciones: verticales, axiales y horizontales. La vertical y las horizontales les llaman radiales, ¿ah? Y a las axiales también les llaman tangenciales. Entonces, las verticales y las horizontales se llaman toma de lecturas radiales. Y en la dirección del eje les voy a llamar axiales o tangenciales, ¿verdad? También se conocen con ese nombre la toma de lecturas de las vibraciones. Es importante diferenciar en dónde estoy tomando la lectura de vibración, si la estoy tomando en forma vertical, si la estoy tomando en forma axial o la estoy tomando en forma horizontal. Porque las fallas se diagnostican de acuerdo a la posición en la que yo estoy tomando esas vibraciones. Ahora, existen algunos sensores que son triaxiales. Para tomar las lecturas de las vibraciones, yo tengo que estar cambiando el sensor en las diferentes posiciones en cada punto de medición. Sin embargo, si tengo un sensor triaxial, ya nada más lo coloco, por ejemplo, si lo coloco el sensor en esta dirección, en
la dirección del eje, yo ahí puedo tomar con el aparato, con el equipo, puedo tomar las 3 vibraciones, tanto la vertical, como la horizontal, como la axial, teniendo un sensor triaxial. Pero los sensores triaxiales son un poquito más caros y difíciles de comprar, ¿no? Bueno, por el precio, ¿no? Entonces, se utilizan sensores normales, sensores piezoeléctricos para medir las vibraciones, pero no son triaxiales, son normales. Entonces tengo que estar cambiando la posición del sensor para tomar vibraciones, en las tres posiciones, verticales, horizontales y axiales, ¿verdad? Hay ocasiones en que el rodamiento es de difícil acceso y no puedo tomarlo exactamente donde está el rodamiento de la máquina. Lo tomo un poquito más antes, un poquito más después, pero hay que acercarse lo más posible al rodamiento para tomar lecturas de vibración. ¿Sale? Entonces, bueno, aquí ya vimos que las vibraciones con el análisis de vibraciones yo puedo encontrar todas estas fallas. Ahora, vamos a ver algo de la teoría del análisis de vibraciones, qué es una vibración y cómo se comporta esta vibración, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué es una vibración. Cuando tenemos una vibración es un movimiento periódico, ¿va? Que se repite a través del tiempo. Entonces, vamos a poner una gráfica que me representa a una vibración. Entonces, cuando yo tengo un movimiento periódico, voy a tener un eje. Este sería el eje XY, ¿verdad? Y una vibración es cuando tengo un movimiento que se está repitiendo a través del tiempo. Sube a una posición, baja a otra posición, sube a una posición, baja a otra posición. Por ejemplo, en una máquina, yo tengo el motor y este motor va a estar moviéndose hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda y se va a estar moviendo en forma periódica, ¿va? Entonces, aquí tengo un movimiento periódico en una vibración, ¿verdad? Entonces, una vibración es el movimiento que se repite, es un movimiento que se repite a través del tiempo, ¿ah? En este caso, la vibración se está manteniendo en forma uniforme, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, si tengo el motor aquí, motor eléctrico, una vibración es un movimiento periódico que se repite a través del tiempo. De aquí se va a estar moviendo el motor hacia arriba y hacia abajo, o hacia la derecha y hacia la izquierda, ¿eh? O se va a estar moviendo en la dirección del eje hacia un lado del eje y hacia el otro lado del eje, ¿verdad? Se va a estar moviendo en forma periódica. Entonces, la forma de representar una vibración de una máquina es un movimiento, es una gráfica sinusoidal que se repite a través del tiempo, ¿va? ¿Qué características tendrá esta vibración? ¿Cuáles son sus principales características que le ven? Entonces, una vibración es un movimiento oscilatorio o trepidatorio que se repite a través del tiempo. Al decir que es un movimiento de vaivén, es un movimiento como el de un péndulo, parecido al de un péndulo. Obviamente que el péndulo se está haciendo oscilaciones, ¿verdad? Entonces, en una vibración tengo un movimiento
que se repite a través del tiempo. Sube, luego baja, luego vuelve a subir, luego vuelve a bajar. Aunque ya en la máquina, por ejemplo, puede estar subiendo, bajando, o puede estar moviéndose hacia la izquierda, hacia la derecha, o se puede estar moviendo en la misma dirección del eje en movimiento oscilatorio. Entonces, una vibración es un movimiento oscilatorio representado por medio de esta gráfica. Entonces, si tenemos esta gráfica de movimiento oscilatorio o trepidatorio, Abdiel Cisneros, buenos días. Buenos días, profe. Si estás viendo que una vibración es un movimiento que se repite a través del tiempo, como lo vemos en esta gráfica, ¿qué características podrías tú decir que tiene esta vibración o las vibraciones? ¿Qué características importantes le verías a una vibración? Que tiene una amplitud y una frecuencia. Ok, muy bien. Que tiene una amplitud, dice su compañero, ¿verdad? Una vibración tiene una amplitud. Entonces, aquí en esta gráfica vemos que la amplitud puede ser en distancia. Aquí podemos ver que el movimiento oscilatorio, el movimiento de una vibración, tiene una distancia que va desde la cresta positiva a la cresta negativa. A esto se le llama amplitud, pero la amplitud también tiene 3 parámetros, que va a ser el desplazamiento. El desplazamiento se mide en milésimas de pulgada o milésimas de milímetro, que son unidades de longitud. ¿Por qué unidades de longitud? Porque se va a estar moviendo de un punto a otro. Entonces se va a estar moviendo una distancia que en el sistema internacional, esta distancia la vamos a determinar en milímetros, o en metros. Bueno, la unidad fundamental de la distancia en el sistema internacional son los metros. Pero como las vibraciones son magnitudes muy pequeñas, el desplazamiento lo vamos a medir en milímetros o en pulgadas, milésimas de pulgada o en milésimas de milímetro, Entonces, sí, el sistema internacional nos habla de metros, pero en una vibración, como es una magnitud pequeña, es una magnitud que se desplaza en forma pequeña, es un micromovimiento. Entonces, el desplazamiento, la amplitud puede ser el desplazamiento, que es la distancia que recorre la partícula que está vibrando desde la cresta positiva hasta la cresta negativa. Entonces, ahí vamos a tener un desplazamiento que le vamos a llamar pico a pico o cresta a cresta. Pico a pico. O también algunas ocasiones se van a encontrar con que el desplazamiento le dicen cresta a cresta. Cuando estoy midiendo
la amplitud de la vibración en desplazamiento desde la posición del desplazamiento máximo hasta el desplazamiento mínimo. Y las unidades de desplazamiento son en milímetros o en pulgadas. O en milésimas de milímetro, ¿va? En milímetros o en pulgadas. Y el desplazamiento entonces lo medimos desde este punto hasta este punto. Entonces tenemos un desplazamiento pico a pico o cresta a cresta en unidades de milímetros o pulgadas. Pero hay ocasiones en que no se mide todo el desplazamiento, sino que se mide la cresta hacia el punto de equilibrio de la vibración. El punto de equilibrio de la vibración, es decir, por este punto está pasando la vibración, ¿verdad? Sube la vibración a un punto y baja, o se mueve hacia la derecha y hacia la izquierda, dependiendo en qué posición estemos tomando la vibración en la máquina, ya sean horizontales, verticales o axialmente, ¿verdad? Pero está haciendo este movimiento, sube y baja, ¿verdad? De acuerdo a esta gráfica. Si yo tomo la vibración, la amplitud de la vibración en desplazamiento, y la tomo desde la cresta hasta el valle, hasta el final del valle, estoy tomando el desplazamiento pico a pico o cresta a cresta. Pero si yo nada más tomo la mitad del desplazamiento del punto neutro hacia el pico máximo o del punto neutro al pico mínimo, estoy tomando el desplazamiento pico nada más o cresta. Pico o cresta. Ya no es pico a pico, sino es pico o cresta. Y será la mitad del desplazamiento pico a pico. Lo que pasa es que hay que diferenciar esto, porque hay equipos de análisis de vibraciones que te pueden medir el desplazamiento de la vibración desde el punto máximo hasta el valle mínimo, ¿va? Entonces te lo miden en desplazamiento pico a pico o cresta a cresta. Pero hay equipos que no te miden el desplazamiento de la vibración desde el pico a pico, sino te lo miden del desplazamiento pico, nada más del centro hacia acá. Entonces es la mitad del desplazamiento pico a pico, porque hay que saber, en vibraciones hay que saber cómo se está tomando la lectura de vibración, en qué parámetros se está tomando la lectura de vibración, y si se está tomando pico a pico o nada más se está tomando pico, ¿ah? Y también hay equipos que te miden el desplazamiento de la vibración en valores RMS. ¿Qué son los valores RMS? En inglés, estas siglas significan valor cuadrático medio. Es decir, sacan por medio de una ecuación, sacan el promedio de los valores, porque no todos los valores a veces son iguales, ¿no? Entonces, el valor RMS es el promedio. Y yo puedo hacer conversiones entre el desplazamiento pico a pico, el desplazamiento pico y el desplazamiento RMS. Entonces, RMS significa valor cuadrático medio y sería tomar el promedio, un promedio de los valores de la vibración, del desplazamiento de la vibración. ¿Sí? Entonces, tenemos
diferentes formas de tomar el desplazamiento de la vibración. Dentro de la amplitud también de la vibración tenemos otro parámetro, que es la velocidad. Entonces la amplitud puede ser el desplazamiento, que es la distancia, pero también la amplitud de la vibración puede ser velocidad en lugar de desplazamiento. La amplitud también la podemos tomar en velocidad de la vibración. En velocidad. Aquí en la vibración la velocidad va cambiando, ¿ah? No es la misma velocidad con la que se mueve. El desplazamiento no cambia tanto, sino que siempre casi, bueno, aunque podemos sacar el promedio porque a veces no vibra igual, pero la mayoría de vibraciones en desplazamiento más o menos son la misma distancia, se está moviendo, se está desplazando, ¿va? Mientras exista la causa que está generando esta vibración. Pero, sin embargo, la velocidad va cambiando con respecto al tiempo, ¿va? Si en esta gráfica, este es el tiempo, amplitud, el eje X es el tiempo y el eje Y es la amplitud de la vibración. Entonces, la velocidad está cambiando, no es constante. La partícula se va desacelerando. Cuando llega a este punto, va a tener una velocidad cero. Y se empieza a acelerar, y cuando llega al centro, la velocidad de la vibración es máxima. La velocidad de la vibración va a ser máxima cuando pasa por el centro la partícula. Y otra vez empieza a desacelerarse la partícula y llega al final de la vibración, y entonces tenemos que aquí la velocidad va a ser cero. Igual acá la velocidad va a ser velocidad cero. Y en el centro la velocidad va a ser máxima. Y así va a estar cambiando la velocidad de la vibración con respecto al tiempo y con respecto a la gráfica, ¿va? Entonces acá tenemos, en estos puntos la velocidad va a ser cero y en estos puntos la velocidad va a ser máxima. Entonces aquí la partícula va subiendo, alcanza su velocidad máxima y se va desacelerando para llegar a la velocidad cero. Y otra vez vuelve a bajar, se acelera y acá alcanza su máxima velocidad y otra vez vuelve a su velocidad cero. Entonces la velocidad está cambiando. Entonces la velocidad también la podemos determinar como la velocidad va a ser igual a la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. Quiere decir que si yo tengo una fórmula para encontrar el desplazamiento de la vibración, ¿verdad? Cuando encuentro la derivada de la velocidad del desplazamiento con respecto a la velocidad, al tiempo, perdón. Si encuentro la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo, voy a encontrar la velocidad de la vibración. Entonces, en esta ecuación, hay una ecuación del desplazamiento de esta vibración y la velocidad va cambiando con respecto al tiempo. Entonces, la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo es igual a la velocidad. ¿Y en qué unidades se mide la velocidad de la vibración? Se va a medir en unidades de milímetros sobre segundo. O también puedo medir la velocidad de la vibración en pulgadas sobre segundo.
Puedo medir la velocidad de la vibración en milímetros sobre segundo o en pulgadas sobre segundo. Y entonces la velocidad de la vibración va cambiando con respecto al tiempo, ¿va? Entonces yo puedo encontrar la velocidad máxima aquí en esta vibración, o aquí voy a tener una velocidad cero, porque es la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. Entonces acá el vector es paralelo, ¿verdad? Es en esta dirección. Entonces aquí la velocidad, no va a haber velocidad en este punto. Y aquí el vector se va a estar desplazando hacia, aquí va a ser la velocidad máxima. Pero la amplitud yo la puedo dar en desplazamiento o también la puedo dar en velocidad, ¿verdad? En cualquiera de estos dos parámetros yo puedo encontrar el parámetro de la vibración, ya sea que mida yo la velocidad de la vibración o que mida yo el desplazamiento. Sin embargo, los aparatos de análisis de vibraciones, como utilizan un sensor llamado acelerómetro, lo que encuentran es la aceleración de la vibración. Entonces, la amplitud de la vibración también podemos encontrarla como la aceleración de la vibración. Entonces, la amplitud de la vibración también puede ser la aceleración. Y la aceleración de la vibración es la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. La aceleración de la vibración se va a representar con la letra A y va a ser igual a la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. Entonces, O va a ser la aceleración, la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. ¿Y en qué unidades se mide la aceleración? La aceleración se va a medir en milímetros sobre segundo al cuadrado. O se va a medir en pulgadas sobre segundo al cuadrado. ¿Y cómo va a ser la vibración, la aceleración de la vibración en esta gráfica? Vamos a ver que aquí va, aquí alcanza su aceleración máxima. En este punto acelera lo máximo para que se empiece a desplazar el movimiento hacia el otro extremo. Pero cuando va la partícula y se va desacelerando aquí, ya la aceleración es cero. En el punto central, aceleración cero. Y cuando llega al punto máximo, la aceleración es máxima. Entonces, si se fijan en la gráfica de vibraciones, tenemos que la velocidad es máxima en las crestas y en los valles, pero la aceleración en las crestas y los valles es cero. Y en el punto central, la velocidad es máxima, pero la aceleración en este punto va a ser cero. Y este es el comportamiento de la amplitud de la vibración.
Entonces vamos a identificar que la amplitud de la vibración la podemos dar en cualquiera de 3 parámetros, ¿verdad? La podemos dar en desplazamiento, la podemos dar en velocidad y la podemos dar en aceleración. Les comentaba que normalmente los equipos de análisis de vibraciones, el sensor de las vibraciones mide aceleración porque es un acelerómetro el que utiliza. Entonces, la amplitud de la vibración lo podemos dar en desplazamiento, en milímetros sobre segundo, en milímetros, perdón, o en pulgadas. Pero también lo podemos dar en velocidad, o también lo podemos dar en aceleración. Entonces, los equipos de análisis de vibraciones que existen en el mercado pueden medir la vibración, la amplitud de la vibración la pueden medir en aceleración, en velocidad y en desplazamiento. Si yo le pido al equipo que me mide la vibración en velocidad, lo que va a hacer es, a lo mejor si tiene un acelerómetro, el sensor es un acelerómetro, va a medir la vibración de aceleración y va a integrar. Internamente en el equipo se va a hacer la integración de la ecuación de la aceleración para encontrar la velocidad y puede integrar para encontrar el desplazamiento. Pero esto ya lo hace internamente el equipo, ya no lo hacemos nosotros, sino que internamente el equipo va a medir ya sea la amplitud de la vibración, ya sea en desplazamiento, ya sea en velocidad o ya sea en aceleración. En aceleración también existen otras unidades para medir la amplitud de la vibración en aceleración. Existen milímetros sobre segundo, pulgadas sobre segundo, o también existen los Gs de aceleración. Los Gs de aceleración no es otra cosa más que convertir estas unidades con la gravedad, ¿verdad? La gravedad es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, en algunos equipos la aceleración la obtienen en Gs de aceleración. Entonces, esta es la característica más importante de las vibraciones, que es la amplitud de la vibración. Entonces, esto debe quedar bien claro para que ustedes puedan más adelante poder hacer un diagnóstico de vibraciones y diagnosticar la falla que se está presentando. Entonces, aquí el desplazamiento va a ser la distancia que recorre la vibración desde la cresta máxima a la cresta mínima o de la cresta al punto neutro, o un valor promedio. Si el desplazamiento lo estamos dando cresta a cresta, vamos a medir la vibración del desplazamiento entre la cresta y el valle, ¿verdad? Si lo estamos midiendo el desplazamiento como valor pico, nada más, vamos a medir el desplazamiento o la distancia que hay a la mitad de la vibración, de toda la vibración, ¿verdad? Pero también podemos dar el desplazamiento en valores RMS, que es un valor cuadrático medio que la mayoría de equipos te pueden medir. O también podemos ver la amplitud de la vibración en velocidad, ¿verdad? Que decimos que la velocidad es la segunda derivada del desplazamiento. Y cuando damos la vibración en velocidad, la vamos a dar en milímetros sobre segundo o en pulgadas sobre segundo. Y cuando medimos la aceleración, es la segunda derivada del desplazamiento o la primera derivada de la velocidad. Y la aceleración la damos en milímetros sobre segundo al cuadrado, pulgadas sobre segundo al cuadrado o
Gs de aceleración. Y igual la velocidad y la aceleración también la podemos dar en valores cresta o valores RMS. Y la aceleración también la podemos dar en cualquiera de los valores RMS, valores cresta o valores cresta. Entonces, yo tengo 3 parámetros para medir la vibración con un equipo de análisis de vibraciones: desplazamiento, velocidad o aceleración. ¿Qué creen ustedes que convendría mejor medir la vibración? La amplitud de la vibración, ¿quién no ha participado? Liliana Evelyn, buenos días. Buenos días, profe. Estábamos viendo que la vibración, la amplitud de la vibración la podemos representar o la podemos medir con un equipo de análisis de vibraciones en tres unidades o 3 parámetros, ¿no? Si la podemos medir en desplazamiento, la podemos medir en velocidad y la podemos medir en aceleración. Cuando la medimos en desplazamiento, estamos midiendo distancias, ¿verdad? En milímetros o en pulgadas, o milésimas de milímetro y milésimas de pulgada. Si medimos la velocidad, la estamos midiendo en milímetros sobre segundo o pulgadas sobre segundo. Y si la medimos en aceleración, estamos midiendo en milímetros sobre segundo al cuadrado, pulgadas sobre segundo al cuadrado o Gs de aceleración. ¿Qué crees que convendría más en el análisis de vibraciones? ¿Medir el desplazamiento de la vibración en velocidad? ¿Medir el desplazamiento de la vibración en aceleración? ¿O medir en desplazamiento? ¿Velocidad, desplazamiento o aceleración? ¿Qué convendría más? Pues la aceleración. ¿Por qué? Pues porque ya tiene los parámetros que tomamos, que es la distancia, también el tiempo, que serían entre los segundos, y también, pues... Ajá. Bueno, en realidad se pueden ocupar los 3, ¿no? Sí, de hecho, sí. Pero, bueno, se pueden ocupar los 3 parámetros. Sin embargo, va a depender de la velocidad a la que está girando la máquina que yo estoy analizando. Los fabricantes de equipo, los analistas de vibraciones recomiendan, de acuerdo a estudios que han hecho, que si la máquina está girando en forma lenta, digamos, en una velocidad de... Hay máquinas que giran a 100 revoluciones por minuto. Por ejemplo, los hornos rotativos en las cementeras giran a velocidad muy lenta, 100 revoluciones por minuto, porque tienen reductores de velocidad que están haciendo que el horno esté girando para que se cosa correctamente el cemento. Profe, disculpe, ya terminó la clase. ¿Perdón? Ya terminó la clase. Pues si quieres retirarte, no hay ningún problema. Okay. ¿Ya estoy lista? Voy a pasar lista. Sí. Si te quieres retirar, retírate, por favor. ¿Cómo te llamas, Ulises? García Villa, profe. Ajá. Bueno, yo tengo mi horario que tengo de 8 a 9. Digo, de 7 a 9, perdón. Pues como terminan 10 o 15 minutos antes, por eso comenté. Bueno, si es que ya terminó el tema, ¿no? Pero si no ha terminado, pues sí podemos terminar a las 9, ¿no? Ok. Bueno, sí. Bueno, vamos a pasar lista porque su compañera se quiere ir. Aguilar Torre, Luis Gerardo. Presente. Gracias, ya se pueden desconectar, gracias. Amaro Tlatelpa Javier. Presente. Gracias.
Argueta Fuentes Irving Yair. Cabildo Gaspariano Brian Jeffrey. Presente. Celestino Estrada Juan Daniel. Carlos Daniel. Carlos Daniel. Presente, profesor. Cisneros Arroja Abiel. Presente. Watson Martínez Elías Isaías. Presente, profe. Luna Hernández Oscar. Presente. Flores Parra Sergio Uriel. Presente. Flores Ramos Gerardo. Presente, profe. García Villa Oscar Ulises. Presente, profe. González Díaz Diana Abigail. Presente, profe. González Francisco Giovanni. Presente. González Mejía Ulises. Presente, profe. Liliana Evelyn Martínez Hernández. Presente. Luis Velázquez Vázquez o Iván. Presente, es Luis Vázquez. Gracias. Manzano Portilla Manuel Alejandro. Martínez Chávez Daniel. Ordóñez Sandoval Fernando Alonso. Palacios Martínez Ascensión. Presente, profe. Ramos Romero Alondra. Presente. Gracias. Romero Ramos Carlos Iván. Presente, profe. Rosas Carmona Leonardo. Presente, profe. Y Sánchez Torres Adolfo. Presente, profe. Santos Prieto José Omar. Presente. Tavernier Pérez Alejandro. Presente, profesor. Venancio López José Antonio. Presente, profesor. Victoria Zárate Iván. Presente. Sánchez Cristian. Presente. Bueno, sería todo, gracias. Profe, disculpe, profe. Sí, dime. Es que se me trabó el micrófono. No ¿Cómo te pude. llamas? Martínez Chávez Daniel. Sale. Gracias, profe. Profe, ¿Y más? profe, yo apenas pedí mi cambio de turno, entonces apenas me solicitaron el cambio, entonces para que anotara en la lista. Sí. Gerardo Rosas. Sí, profe, así es. Rosas Santos Gerardo, ¿ah? Sí, profe. Profe, yo igual el mismo caso. Sí. Moyot Ramírez Josué. ¿No? Moyot Ramírez Josué. Moyot Ramírez Josué. Sí, profe. Vale. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces ya se pueden desconectar, muchachos. Gracias por su atención. Profe, una pregunta, igual no sé si me puede enviar el link para la clase o en Classroom. Ajá. Para que me pueda... Sí, mándame a mi correo. ¿Sí tienes mi correo? No, profe. Es reyes.rojas, anota mi correo para que me mandes un correo y con tu correo para que pueda yo darte de alta, ¿no? Sí, profe, a ver si me lo puede pasar, por favor. Reyes.rojas Sí. @utpuebla .edu.mx